Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Les contamos pues que el gobierno ya anunció que entregará un bono alimentario para apoyar a las familias peruanas más golpeadas, más vulnerables por el alza de los precios. En el siguiente informe que ha preparado nuestra compañera Guadalupe Gamboa les contamos los detalles de este nuevo subsidio. El alza de precios de los productos de la canasta básica familiar ha llevado al gobierno a anunciar un bono alimentario que tendría un monto de 300 soles. Pese a que el aumento de precios afecta a la mayoría de los peruanos, el ministro de Economía, Óscar Graham, ha precisado que este dinero extra solo se otorgará a aquellas familias más vulnerables. El concepto de este bono alimentario no es un bono, digamos, universal, un bono que se va a dar como en el caso del bono anterior, el YANAPAY, sino que este está enfocado sobre todo en los sectores de menores ingresos y que de cierta forma mitiga el impacto que tiene el incremento de los precios en la canasta básica de consumo. Graham indica que el pago del bono tendría 2 etapas, otorgándose primero a los beneficiarios de los programas sociales y en segundo lugar, se entregaría a los ciudadanos que estén en un padrón que preparará el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Pero, ¿quiénes deberían tenerse en cuenta dentro de este padrón? La jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, Alexandra Ames, explica que estos beneficiarios deben estar en situación de pobreza extrema, es decir, personas que solo pueden gastar menos de 200 soles al mes en alimentación. Es importante dentro de los criterios de focalización poder apuntar a las personas más necesitadas del gran bolsón de pobreza que podamos tener. Esta construcción de este segundo tramo tiene que estar focalizado también en zonas urbanas. Tanto en Lima Metropolitana como el resto de zonas urbanas del país tenemos más de 500.000 personas en situación de pobreza extrema. Entonces es muy importante trabajar de la mano con los padrones que se están construyendo en las ollas comunes, en los comedores populares. Aunque se espera que el monto del bono sea de alrededor de 300 soles, este aún no ha sido especificado, pero sí se ha definido que en total se destinarán 2.000 millones de soles para la entrega del subsidio. La exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, estima cuánto necesitan actualmente los peruanos vulnerables para enfrentar el incremento de precios de los alimentos. La estimación del INEI del costo de la canasta básica alimentaria es como 200 soles más o menos, ¿no? Era el año pasado. La inflación alimentaria ha sido casi 15% interanual, o sea, necesitas compensar por persona más o menos unos 30 soles mensuales. En una familia de 4 son 120 soles, ¿no? Que necesitas por mes adicional para compensar la situación. Las especialistas coinciden en que el Estado deberá evaluar si será necesario entregar más de un bono alimentario en caso el alza de precios continúe golpeando a las familias más pobres, que según Ames llegan a gastar hasta el 80% de sus ingresos en alimentación. Pero este bono no debería ser la única medida, pues indican que será necesario que el gobierno apoye a las ollas comunes y comedores populares e impulse medidas que permitan generar empleos de calidad. Ahí está muy bien el cierre de nuestra compañera Guadalupe Gamboa. No es suficiente la entrega de dineros. Esto tiene que estar, por supuesto, apoyado de diversas acciones por parte del gobierno, por ejemplo, como la promoción del empleo adecuado, que pues, poco se sabe desde la cartera de trabajo. Vamos a conversar inmediatamente con Melvin Escudero, economista de Pacífico Business School. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, encantado. Un gusto tenerlo en este programa, profesor. Su opinión sobre este anuncio el día de ayer por parte del ministro de Economía. Creo que es una medida positiva dentro de lo que se trata de aliviar un poco el sufrimiento, la necesidad que millones de peruanos tienen, que todavía no se han recuperado de la pandemia y que obviamente ante la situación económica y sobre todo crisis política que está frenando inversiones, genera la necesidad de este tipo de ayuda. Saludo que se haga además un mecanismo que busque, en todo caso, llegar a la población objetivo a través de la identificación de las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Y esto es importantísimo porque en todo lo que tenga subsidio
se ha hablado de 2.000 millones de soles para este programa, es dinero de todos los peruanos, es dinero que puede haber ido a una escuela, puede haber ido a un hospital, puede haber ido a otro tipo de necesidades como seguridad, que tenemos problemas muy altos. La alimentación ahorita está en un estado crítico que requiere apoyo, entonces el Estado está sacando de un lado para ponerlo al otro. Entonces hay que administrarlo de manera muy eficiente. Y ahí está el gran reto. No es reto solamente del Ministerio de Economía, es el reto en realidad de todo el aparato del Estado para llegar realmente a quienes más lo necesitan. Y ahí es donde puede haber un talón de Aquiles respecto a la distribución de estos recursos. Sin embargo, recordemos, la inflación en junio ya superó el 8.8%, siendo la más alta desde 1997. O sea, estamos hablando prácticamente del siglo anterior. En ese sentido, la inflación no se va a acabar porque se entregó este bono. La inflación va a continuar probablemente 3-4 trimestres más. Entonces tampoco es, digamos que con esto se solucionó el problema. Esto es un alivio, pero es temporal. Ahí quería llegar, profesor Escudero, porque la otra consulta es, claro, al inicio se hablaba de 500 soles, luego el ministro de Economía dijo, no, es menos de 500 soles y ahora se ha anunciado 300 soles y esperemos que sea así. Pero yo recuerdo que al inicio, porque eso sería, si es que se entrega este bono alimentario, sería el 12º bono que se entrega durante toda la pandemia. La pregunta es, claro, ahora hablamos de 300 soles. Al inicio se entregaba, usted de repente recordará 300 y algo, ¿no? El bono Yo Me Quedo en Casa llegaba incluso a 760 soles. Estamos hablando de un poco menos de la mitad de esa cantidad. Y esto se debe a que la caja está cada vez más chica, es decir, ya hay menos dinero para disponer. Digamos que se está yendo a las personas que más necesitan, precisamente está en ese cinturón que es de precariedad, ¿no? De pobreza extrema. Y este tipo de importe sí le hace un significado importante en su presupuesto porque están viviendo al día a día. No obstante, parecería poco, porque, digamos, si uno lo ve en el continuo del tiempo, esto me puede aliviar si me llega, por decir, en julio, en agosto, de repente el presupuesto de ese mes. ¿Y qué pasa con el mes de septiembre? Y octubre, y noviembre, y diciembre. ¿Se debería pensar en otros bonos o cuál de repente es la idea que usted puede proponer? Claro, el tema de los bonos, especialmente en alimentación, a este segmento crítico debería tener cierta temporalidad, no solo de una vez, ¿no? Pero siempre y cuando sea el segmento crítico. Entonces, acá hay varios mecanismos. Ya se ha comentado de las ollas comunes, los vasos de leche, los almuerzos o nutrición en los colegios o en los hospitales. Esas cosas pueden ayudar, pero hay que pensar en soluciones que también tengan cierto continuo para la gente que realmente lo necesita. Sin embargo, como se mencionó también en el reportaje, acá hay un tema importante que tiene que ver en realidad con la creación de empleo. ¿A quién no le gustaría tener la oportunidad de tener un empleo digno? Un empleo que le tenga los seguros, que le alcance para llevar a su casa y mantener a su familia. A todos, con seguridad. Pero el empleo lamentablemente no se genera por voluntad de un decreto, ya sea del presidente o del ministro de Economía. El empleo se genera en el mercado, cuando las empresas grandes, medianas y pequeñas, sobre todo las pequeñas, ven pues de que hay condiciones para crecer. Entonces estamos ahorita en medio de una desaceleración económica mundial que está afectando a muchísimos países, entre ellos el Perú. Pero Perú, como productor de materias primas, es uno de esos países que se ha visto de alguna manera menos afectado o de alguna manera incluso beneficiado por precios altos en los metales. Hemos visto que los metales han caído en las últimas semanas, pero los niveles actuales del cobre, por ejemplo, a niveles de 3.80, hace poco estaba en 4.80, el Perú produce el cobre en promedio a niveles de 1.20, 1.50 dólares la onza. Entonces, a 3.80 igual es un buen precio. Lo mismo pasa con la plata, con el oro, con el cobre y con el zinc. Entonces, seguimos en el ciclo de precios altos y tenemos que aprovechar el tema de este recurso tan importante que es la minería para poder generar empleo e inversión a partir de ese proceso. Lamentablemente, la débil situación actual del gobierno y la falta de claridad, no del ministro Graham, que hace todo su esfuerzo, hay que felicitarlo por lo que está trabajando, es en realidad del gobierno central, del propio presidente, que no existe un discurso claro respecto a dónde va a ir la economía. Exacto. Es más, con toda esta crisis, en realidad, ya todo el mundo no sabe
cuánto va a durar este gobierno. Entonces, esta situación genera pues una incertidumbre que finalmente los inversionistas dicen, me guardo mi dinero y espero a ver qué va a pasar. Exacto. Entonces, estamos en un escenario dramático porque no solamente subió la inflación, la gente perdió su capacidad adquisitiva, sino que los empresarios están esperando a ver qué pasa para poder invertir más dinero, con lo cual la capacidad de generación de empleo se ha caído. ¿Qué debe hacer el Estado? Esto es muy sencillo, es importante y no se ha podido hacer de manera eficiente antes. Se llama infraestructura, inversión en infraestructura. Lo venimos hablando ya hace varios semestres, pero el Estado actual tiene todavía bastantes dificultades para poder ejecutar con eficiencia los presupuestos en ejecución pública de infraestructura, a nivel de gobierno nacional, de gobierno regional y de gobierno local. El Estado sí tiene dinero, pero lo debe invertir inteligentemente ejecutando. Y ahorita estamos como una parálisis en la ejecución de obra pública a todos los niveles de gobierno. Y ojo que las estimaciones del BCR tienen al tema de la inversión pública por debajo de... Hay cierto, digamos, una mirada pesimista en el tema de la inversión pública. Otra consulta que le quería hacer, profesor Escudero, ¿quiénes deberían, en este caso, recibir el dinero, ese bono? Y la otra consulta es, ¿debería ser por familia o debería ser por persona como fue el último bono? En principio debería ser por familia para que alcance a la mayor cantidad posible de familias, ¿no? Porque acá lo que se está tratando es de ayudar a la gente que realmente lo necesita. Claro. Entonces el foco es aquellas personas que están en pobreza extrema, aquellas personas que han demostrado pues una precariedad de ingresos, ¿no? Esto requiere obviamente de no solo de padrones, es un estudio, un análisis. Entiendo que se ha venido haciendo esto ya desde los anteriores bonos. Ojalá que se pueda hacer una depuración adecuada, correcta, manejada por profesionales, sin tinte partidario, ¿no? No se trata de que tenga un partido o el otro. Esto es algo que se tiene que manejar de manera objetiva, porque es el recurso de todos los peruanos para ayudar a los que menos pueden, a aquellos que realmente le están pasando mal. Entonces, que llegue ahí, que no haya pesgoteo en todos los lados de los canales con funcionarios públicos inescrupulosos. Siempre existen, pero hagamos lo posible para que en esta oportunidad sí llegue donde realmente se necesita, ¿no? Ajá. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Melvin Escudero, economista de Pacífico Business School, tratando de explicar pues cómo debería ser la distribución, la estructura de este nuevo bono que se va a repartir. Fecha todavía no hay, todavía no se ha precisado. De hecho, se está esperando que MIDIS, el ministerio, aliste, ¿no? Y filtre bien a las personas que sí deberían recibir este subsidio económico. Hacemos una pausa, señores, no se mueva, vamos a regresar con más aquí en Economía para Todos.